A ver, ¿qué pensarían si les dijera que el Estado moderno, sí, ese con su poder centralizado y la idea del individuo, en realidad no nació de la Ilustración, sino de las ambiciones de los papas en la Edad Media? Suena loco, ¿verdad? Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia que es de verdad sorprendente. Porque claro, si nos preguntamos de dónde vienen estas ideas, lo primero que se nos viene a la mente es la Ilustración, ¿no? Pensadores como Locke, Voltaire, la Revolución Francesa. Parece la respuesta de manual, pero la verdad es que la historia real es mucho, pero mucho más profunda y hasta más extraña de lo que uno se imagina. Bien, el punto clave es este. Generalmente pensamos que el mundo moderno es el resultado de romper con el pasado religioso. Pero ¿y si no fue así? ¿Y si los conceptos fundamentales que definen nuestra política hoy en día surgieron de una revolución? Sí, pero una revolución teológica y legal liderada por la mismísima Iglesia. Es un giro total de la historia que conocemos. Ok, para entender cómo es que pasó algo así, primero tenemos que transportarnos a la Europa de principios de la Edad Media. Y hay que olvidarse de los mapas con países bien definidos que vemos hoy. Aquello no era para nada un lugar de naciones ordenadas, era más bien un mosaico caótico, un verdadero enredo de poderes. Pensemos en el sistema feudal. Era un completo enredo de lealtades. Un rey no era como un presidente hoy, no, él no gobernaba directamente a su gente, gobernaba sobre nobles, que a su vez gobernaban sobre otros nobles. El poder estaba totalmente fragmentado, y la ley no era la misma en todas partes, para nada. Y aquí viene el dato clave para nuestra historia. Los reyes y los emperadores eran quienes ponían y quitaban obispos, o sea, controlaban a la iglesia a su antojo. Y claro, frente a todo este caos y a estar básicamente sometida al poder de los reyes, la iglesia, que venía con un fuerte impulso de reforma desde los monasterios, simplemente dijo basta, se acabó. Y así fue como comenzó una de las peleas por el poder más determinantes de toda la historia de Occidente. Y ojo, esto no fue una simple discusión, ¿eh? Fue una auténtica revolución. Durante décadas, papas y emperadores se enfrentaron con todo por una cosa: ¿quién tenía el derecho de nombrar a los obispos? Este conflicto se conoce como la querella de las investiduras. Al final llegaron a un acuerdo, el Concordato de Worms, un pacto que, sin que lo supieran del todo, iba a cambiar el mundo para siempre. Y de aquí sale una idea que en ese momento era radical. Por primera vez en siglos, se dibujó una línea bien clara en la arena. Por un lado estaba el poder espiritual, el de la iglesia. Por el otro, el poder temporal, el de los reyes. La iglesia había ganado su autonomía, y al hacerlo, sin querer, había creado un modelo de poder completamente nuevo. Pero claro, para poder gobernar este nuevo espacio autónomo, el papado necesitaba algo más que autoridad moral. Necesitaba, digamos, un sistema operativo, un manual de instrucciones, un arma intelectual. ¿Y dónde la encontró? Pues desempolvando textos antiguos en las bibliotecas. Y ese sistema fue el derecho canónico, o sea, el conjunto de leyes internas de la Iglesia. Porque antes de esto, sus reglas eran, un revoltijo de decretos, opiniones, todo mezclado. Pero ahora, con esta nueva inspiración, los intelectuales de la Iglesia se pusieron una meta enorme: construir el sistema de leyes más avanzado de toda Europa. Y la forma en que lo hicieron fue metódica y, la verdad, bastante brillante. Primero se pusieron a estudiar a fondo el antiguo derecho romano. Y ahí, bingo, encontraron el principio clave: la idea de que hay una única autoridad legal suprema, el emperador, que está por encima de la ley. ¿Qué hicieron los juristas de la Iglesia? Pues algo muy simple. Tomaron ese modelo, borraron la palabra emperador y escribieron papa. Así de fácil. De un día para otro, el Papa se convirtió en la fuente última y suprema de toda la ley dentro de la Iglesia. Ahora, lo que es realmente fascinante es cómo mezclaron esta idea de poder absoluto con la moral cristiana. Por allá del año 1140, un monje llamado Graciano armó un texto que fue clave: el Decretum. Y lo arranca con una definición que es, revolucionaria. Dice que el derecho natural es básicamente la regla de oro de la Biblia. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. De repente, la igualdad y la reciprocidad no eran solo ideas religiosas, eran el fundamento de la ley. Y de esta mezcla, de esta fusión de entre el poder romano y la moral cristiana, nacieron, casi sin querer, dos de las ideas más potentes que definen nuestro mundo moderno. La primera idea, la soberanía. Y para entenderla hay que fijarse en un cambio de título del Papa que parece pequeño pero es importantísimo.
Antes al Papa se le llamaba Vicario de San Pedro. ¿Qué significa eso? Que su poder estaba ligado a un lugar físico, a la tumba de Pedro en Roma. Pero luego empezó a llamarse Vicario de Cristo, y eso es muy diferente. Ya no es un poder atado a un lugar, es una autoridad legal, universal, que viene directamente de Dios. El poder se hizo abstracto y total. A este concepto le pusieron un nombre en latín, plenitudo potestatis, que se traduce como la plenitud del poder. Y esto, en esencia, es la primera vez que vemos formulada la idea de soberanía moderna. O sea, una única autoridad final que está por encima de la ley, porque es esa misma autoridad la que crea la ley. Y bueno, los papas que impulsaron todo esto, que eran verdaderos abogados, no se andaban con rodeos para dejar claro el tamaño de su nuevo poder. El Papa Inocencio III, que fue uno de los más importantes, lo dijo sin pelos en la lengua. El Papa era el juez supremo de todo y de todos en la tierra. Punto. Y esto nos lleva directo a la segunda idea, que lo cambió todo, que es una consecuencia lógica de la primera. A ver, si el Papa tenía poder universal sobre el cuidado de las almas, entonces la unidad básica de su sistema legal ya no podía ser la familia, ni el gremio, ni la clase social. No, la unidad fundamental era el alma individual. Y esto de verdad puso de cabeza la forma en que se veía el mundo. Para los antiguos romanos, por ejemplo, una persona era lo que hacía o el grupo al que pertenecía, si era ciudadano o esclavo, si era jefe de familia o no. Pero el derecho canónico dijo algo completamente diferente. Dijo que en el fondo todos tienen una igualdad moral básica. Todos, desde el rey hasta el último campesino, eran almas iguales ante Dios. Y por eso todos estaban sujetos por igual a la misma ley, la ley del Papa. Y así nació el individuo como concepto legal y moral. Ahora, seamos claros. La meta del papado con todo esto era crear una Europa cristiana unificada bajo su mando. En eso, pues, fracasaron. Pero lo increíble es que en el intento, y sin proponérselo para nada, terminaron poniendo los cimientos del mundo secular moderno. Porque resulta que esta arma intelectual que había creado la Iglesia era de doble filo. Estas ideas que había desarrollado para su propio beneficio, la soberanía, el poder sobre los individuos, eran demasiado buenas, demasiado poderosas, como para que sus rivales, los reyes, las dejaran pasar. Y aquí está el punto de quiebre. Los reyes y emperadores vieron el modelo del Papa y básicamente dijeron, oye, yo quiero eso para mí. Empezaron a reclamar su propia plenitud de poder. Argumentaron que ellos como reyes tenían autoridad soberana sobre todos los individuos de su reino, saltándose a los nobles y a los señores feudales. En resumen, tomaron el manual de instrucciones de la Iglesia y lo usaron para demoler el feudalismo y construir los estados-nación que conocemos. Y esa es la gran ironía de toda esta historia. En su afán por crear un superestado religioso gobernado por el Papa, la Iglesia medieval terminó inventando, por accidente, las herramientas que sus mayores rivales usarían para construir justo lo contrario, un mundo de estados seculares, soberanos e independientes. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para pensar. Si las bases de nuestras ideas más modernas sobre el poder, la ley y quiénes somos como individuos tienen un origen tan profundamente teológico, ¿son realmente tan seculares como creemos que son? Es una buena reflexión sobre ese legado oculto de la revolución de los papas.